Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy hablaremos de las divisiones de números naturales. Antes de nada es importante recordar que dividir significa repartir una cantidad en partes iguales. Por ejemplo, si queremos repartir 49 euros entre 3 personas, solo tenemos que hacer la división 49 entre 3. Si separamos la primera cifra, el 4 sería A1, 3 por 1, 3, A4, 1, bajaría la siguiente cifra, el 9, 19 entre 3 a 6, 6 por 3, 18, al 19, 1. Y hemos terminado la división. Al repartir resultan 16 euros por persona y sobraría 1 euro. La cantidad que dividimos, en este ejemplo 49, se llama dividendo y se representa con una D mayúscula. El número entre el que dividimos, en este ejemplo 3, se llama divisor, D minúscula. El resultado de la división, 16, se llama cociente y viene representado por una C, y el resto 1 se representa con una letra R. Las divisiones pueden ser de dos tipos: exactas, cuando el resto es 0, como 8 entre 2, o enteras, cuando el resto es un número distinto de 0, como 9 entre 2. Pero, independientemente de cómo sea la división, siempre se cumple la siguiente regla, que se conoce como regla de la división. Si en una división multiplicamos el divisor por el cociente y al resultado le sumamos el resto, obtenemos el dividendo. Veamos qué ocurre así en la división del comienzo. El divisor por el cociente es 3 por 16, que da 48. Si le sumamos 1, obtenemos 49, que es el dividendo. Bueno, esta regla es muy útil para calcular datos que faltan en una división. Veamos varios ejemplos. En ese primer ejemplo veremos cómo calcular el dividendo. Nos dice, en una división se sabe que el divisor es 5, el cociente es 3 y el resto es 4. ¿Cuál es el dividendo? Vamos a dibujar la división y en ella los datos que conocemos. 5, que es el divisor, 3, que es el cociente, y 4, que es el resto. Lo que no conocemos es el dividendo, D mayúscula. Escribimos la regla de la división, dividendo igual a divisor por cociente más resto, y solo tenemos que sustituir. El dividendo será igual a 5, que es el divisor, por 3, cociente, más 4, resto. Es decir, 5 por 3, 15, más 4, 19. Segundo ejemplo. En este caso desconocemos el divisor. Nos dicen, en una división se sabe que el dividendo es 54, el cociente es 4 y el resto 6. ¿Cuál es el divisor? Dibujamos igual que antes la división y en ella los datos que conocemos. 54, que es el dividendo, 4, que es el cociente, y 6, que es el resto. Lo que desconocemos es el divisor, D minúscula. Podemos utilizar otra vez la regla de la división. Sustituimos los datos que conocemos: el dividendo, el divisor y el resto. Ahora bien, fijaos, sabemos que en la parte del centro 4 por el divisor es un número que al sumarle 6 nos da 54. Así que 4 por el divisor será 54 menos 6, que es 48. En el siguiente paso, si 4 por el divisor es 48, entonces el divisor será 48 entre 4. Haciendo la división, 12. Vamos con el último ejemplo. Es el más fácil de todos. Cuando falta el cociente o el resto, o faltan los dos. Nos dice, en una división se sabe que el dividendo es 71, el divisor es 11. ¿Cuál es el cociente? ¿Y el resto? Fijaos que si conocemos el dividendo y el divisor,
tenemos los datos necesarios para poder hacer la división. La colocamos y dividimos. 71 entre 11. Sería a 6, 6 por 1 6, al 11 van 5, me llevo 1. 6 por 1 6 y 1 7, al 7 0. La división estaría terminada y tenemos que el cociente es 6 y el resto es 5. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.